Honduras, Honduras en la década de 1970 a 1980. Los precursores de esta década son los presidentes Oswaldo López Orellano de 1965 a 1971, Ramón Ernesto Cruz 1971 y 1972. Este presidente fue por producto de golpe de Estado coordinado por los militares. Oswaldo López Orellano nuevamente toma la presidencia en 1972 hasta 1975, hasta que fue sucedido por Juan Alberto Melgar Castro en 1975 a 1978. Nuevamente toma posesión Policarpo Paz García en 1978 hasta finales de la década de 1970 hasta 1980. Las principales actividades económicas de Honduras en la década de los 70, la estructura de la exportación agrícola sufrió ciertos cambios. La exportación bananera siguió ocupando un importantísimo papel dentro de las exportaciones agropecuarias. De hecho, alrededor del 30% durante el decenio de 1970 a 1980. No obstante, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se diversifica la exportación agrícola, especialmente mediante el café y la madera. Con la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola se dio por finalizado el proceso de la reforma agraria. Se había creado en 1975, dando lugar a un proceso de titulación de tierras nacionales y ejidales, eliminándose el funcionamiento del Fondo de Tierras. La fuerte intervención estatal durante los primeros 5 años de la década de los años 70 y la creciente expansión del sector público, así como la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo en 1973 a 1978, caracterizaron en su primer momento la administración de López Orellano. La política de reforma agraria, convertida en su quehacer fundamental, destinó grandes cantidades de recursos en la formación de cooperativas para la producción de bananos, palma africana, particularmente en la zona del Bajo Aguán. El huracán Fifi en 1974, con las secuelas de las inundaciones, sobre todo en las plantaciones de banano, tuvo un importante impacto negativo en el sector agropecuario en los años de 1974 y 1976. Gracias al apoyo internacional y a los precios del café en el periodo del 76 al 79, el país recupera parte de su potencial productivo y de exportación. Gracias a los proyectos de intervención pública como el proyecto hidroeléctrico El Cajón y la constitución de la Corporación Nacional de Inversiones CONADI, disparó el endeudamiento del país en un 145%. El Producto Interno Bruto per cápita de Honduras a principios de los años 70 fue de $269. A finales de la década de 1979, Honduras llegó a los $639, habiendo elevado en un 167.3 en su Producto Interno Bruto o Producto per cápita con respecto a 1970. El banano y el café también han demostrado ser fuentes poco fiables de ingreso, aunque el banano está menos sujeto a los caprichos de los mercados internacionales que el café. Como por otra parte el banano se cultiva y se comercializa en su mayoría por empresas internacionales que mantienen la mayor parte de las riquezas generadas. Las exportaciones de café, igualmente fiables como fuente principal de apoyo económico, superó al banano a mediados de 1970 como principal fuente de ingresos de exportación, pero su precio internacional disminuye junto a enormes déficits fiscales que subraya la vulnerabilidad del café como base económica. Los aspectos sociales como cantidad de habitantes principales en las principales ciudades,
Honduras cerró la década de 1970 con una población de 2.716.652 personas, lo que supone un incremento de 79.137 habitantes, 40.487 mujeres y 38.650 hombres, respecto a 1969, en que la población fue de 2.637.515 personas. Por otra parte, en Honduras en la década de 1970 se dieron golpes de Estado y el papel de las Fuerzas Armadas. A comienzos de 1970 estaba de nuevo en pleno apogeo la lucha política interna. Había sido suspendida brevemente durante el conflicto con El Salvador. Miles de trabajadores y campesinos hondureños habían ido al gobierno a pedir armas para defender su nación. El gobierno de López estaba bajo presión para iniciar las reformas administrativas y electorales, permitir elecciones libres en 1971, reorganizar el ejército y adoptar nuevos programas económicos, incluidos una versión en las relaciones de Honduras. Representantes de las organizaciones sindicales, campesinas y las empresas conocidas como las Fuerzas Vivas se reunieron con el presidente de la República, Oswaldo López Orellano. Estos propusieron un plan de unidad nacional, haciendo un llamado a los partidos políticos a través de llevar a cabo elecciones libres. Así también crear un gabinete de coalición y una división de puestos en el gobierno y escaños en el Congreso. Tras un largo debate, los partidos políticos tradicionales respondieron a los presidentes de las Fuerzas Vivas y de los militares. El 7 de enero de 1971 se firmó un pacto político para establecer un gobierno de unidad nacional tras las elecciones del 28 de marzo de 1971. Las elecciones de 1971 fueron relativamente libres y honestas. El abogado Ramón Ernesto Cruz alcanzó el triunfo en las elecciones de marzo de 1971. El Partido Liberal de Honduras designó a Jorge Hueso Arias como su candidato presidencial. El Partido Nacional de Honduras propuso a Ramón Ernesto Cruz. La mayoría de los observadores participaban en una victoria del Partido Liberal de Honduras, pero el Partido Nacional de Honduras hizo una campaña más agresiva, haciendo uso de los medios de comunicación y técnicas modernas de campaña política. Por primera vez en la historia de Honduras, una vez en el gobierno Cruz, parecía estar a la altura de los términos acordados entre las fuerzas vivas y los partidos políticos. El presidente nombró 5 miembros del Partido Liberal y 5 miembros del Partido Nacional, y un oficial militar en su gabinete. López Orellano se mantuvo como jefe de las Fuerzas Armadas. Cruz empujó a través de su reacio Congreso un proyecto de ley que recortar los beneficios fiscales y exenciones de las importaciones. Este proyecto de ley produjo la oposición de los sectores empresarial y laboral. Además, entró en desacuerdos con miembros del Partido Liberal luego de despedir a 2 miembros liberales en su gabinete. A mediados de 1972, el presidente había perdido la mayor parte del apoyo de sectores no nacionalistas. La virtual paralización de las reformas agrarias y el asesinato de varios campesinos por el ejército en el departamento de Olancho enfureció a grupos de campesinos. En diciembre, campesinos y organizaciones sindicales anunciaron una marcha de hambre de 20,000 personas a Tegucigalpa para protestar contra la política agraria del gobierno. Todo esto provocó que el 4 de diciembre de 1972 los militares encabezados de nuevo por Oswaldo López Orellano se tomaran el poder en un golpe de Estado pacífico. Después de este golpe de Estado pacífico entra lo que es Banana Gate. El 22 de abril de 1975 se destituyó de cargo de presidente de la República al general Oswaldo López Orellano, principalmente porque su gobierno fue señalado de participar en un soborno de parte de las empresas bananeras estadounidenses United Fruit Company. Honduras, junto a otros países exportadores de banano, acordaron cobrar 50 centavos por caja exportada de banano. Luego que se
que López Orellano se vio involucrado en el soborno de las bananeras. Orellano y su ministro de Economía, Abraham Benton Ramos, también resultó involucrado en el soborno según la Street Company, que esto es otra compañía bananera. En su edición del 9 de abril de 1975, la Comisión de Seguridad e Intercambio de los Estados Unidos expuso un esquema a la United Bread Company para sobornar al presidente de Honduras. Una vez que se ofreció un soborno al presidente de Honduras, el negocio con la United Bread Company fue detenido y el 22 de abril de 1975 López fue expulsado del poder en un golpe militar liderado por su amigo el general Juan Alberto Melgar. Este escándalo fue conocido en Honduras como Bananagate. Juan Alberto Melgar Castro es nombrado jefe de Estado por decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y fungió como presidente hasta el 8 de agosto de 1978, cuando fue derrocado por golpe de Estado de una junta militar del gobierno integrada por los generales Policarpo Paz García, comandante en jefe del ejército, y Domingo Álvarez Cruz, comandante de las Fuerzas Aéreas Hondureñas, y Amílcar Zelaya Rodríguez, jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública, es decir, de la Policía Nacional de Honduras, que en ese entonces formaba parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. El coronel Juan Alberto Melgar Castro resultó ser de una línea más conservadora que fue López Orellano. Debido a eso mostraba menos decisión en cuanto a llevar a la práctica el programa de reformas. Durante su gobierno se crearon organismos asesores para lidiar con los problemas del país. El 19 de mayo de 1975 se creó el Consejo Asesor de la Política Bananera. Estos organismos surgieron en la derogación de las concesiones bananeras, acto que fue llevado a feliz término con el decreto de ley número 253. Después de ese año de 1973 se crea lo que hoy conocemos como CONADI. La Corporación Nacional de Intervenciones CONADI fue creada en 1974 por un gobierno militar de Oswaldo López Orellano. A tomar el poder Juan Alberto Melgar Castro. Incluye el proyecto que surgió a iniciativa de la empresa privada que dirigía en ese entonces el industrial Miguel Facusé. El CONADI se crea como parte de la estrategia para consolidar el nuevo modelo de desarrollo e industrialización por su sustitución de importaciones. Se sabía que la economía agraria del país resultaría insuficiente para las últimas décadas del siglo y se buscaba crear las condiciones necesarias para crear un proceso de industrialización. En la administración del general Juan Alberto Melgar Castro se crea CONADI en 1974. Gracias a su estrecha amistad con los militares Miguel Facusé, logra que el Estado de Honduras sea aval en los préstamos para consolidar sus entonces pequeñas empresas químicas Dinant y Comercializaciones e Inversiones Galaxia. El Estado, a través de la CONADI, logra algunos préstamos con instituciones bancarias del extranjero por el monto de más de 2 millones de lempiras y más de 11 millones de lempiras. La Lloyds Bank International para hacer un capital de 13.768.515 lempiras, en ese tiempo casi 7 millones de dólares. Años después, surge lo que es el huracán Fifi. Durante el segundo periodo de su gobierno, López Orellano experimentó serios problemas en 1974. La economía crecía a ritmo lento, en parte por el inmenso daño causado al país por el huracán Fifi en septiembre de ese año. La tormenta fue el desastre natural más devastador en la historia reciente de Honduras. Más de 10.000 personas perdieron la vida. Además,
de causar inmensos daños a la industria del banano. El huracán Fifi en 1974, con las secuelas de las inundaciones sobre todo en las plantaciones de banano, tuvo un impacto negativo en el sector agropecuario en los años 1974 y 1976. Gracias al apoyo internacional y a los precios del café en el periodo del 76 al 79, el país recupera parte de su potencial productivo y de exportación. Papel de países extranjeros en la economía y la política del país a raíz de lo después de lo que pasó sobre el huracán Fifi. Es importante enfatizar que en el papel de la banca privada extranjera dentro del nuevo endeudamiento externo de los 70 no era abrumador para el periodo de 1970 y 1977. Los préstamos del BID y del Banco Central de Integración Económica presupuestaban el 84% de lo desembolsado durante aquellos años. No obstante, es importante destacar el aumento del peso de la banca extranjera dentro de la historia económica del país en general. Ahora bien, las principales empresas agrícolas e industriales gozaron de concesiones aún en la antesala de la Organización del Mercado Común Centroamericano, Mercomún. Luego, mediante los incentivos proporcionados al proceso de industrialización dentro de Mercomún, el Estado excluyó a este sector como fuente de recursos fiscales. Estas exoneraciones no fueron derogadas sino hasta finales de 1980. El financiamiento norteamericano se incrementó fuertemente a partir de 1960 con una implementación de la Alianza para el Progreso. Luego decayó entre 1969 y 1973 para reactivarse a fines de los 70 e incrementarse durante la última década. Para ese entonces, con el financiamiento externo, se buscaba no solamente contribuir al desarrollo económico, sino también amortizar la creciente deuda externa, la cual se aumentaba con la falta de divisas como consecuencia de los bajos precios de los productos de exportación y la fuga de capitales. Y hasta acá es que se ha contabilizado la década de 1970 hasta 1980.